día de hoy todavía algunas personas mayores dividen el Paseo Colón, ¿no?, en la calle, ¿no?, de la peseta, de los Reales, y la acera de las Pesetas. ¿De dónde viene esa división? Bueno, yo no sé si eso es algo que todavía está muy en boga, porque sobre todo hubo un momento, yo creo que Nicolás Aguirre escribió un artículo diciendo que eso era mentira y que eso, pues, pero claro, porque queda un poquito feo, ¿no?, lo de que Irún haya sido tan clasista. Pero bueno, lo ha sido, y de hecho la prueba o lo que le desmiente a Nicolás Aguirre es precisamente Luis Duranzu, ¿no?, que habla de eso. ¿De dónde viene? Viene de que la acera de Dos Reales, que es la del casino, digamos, ahí llegaba la finca de Olazábal hasta abajo, entonces era una acera tremendamente sombría y fría. Hoy todavía, si te das cuenta, cuando hace mucho frío echan hielo, echan sal en el lado de Luis Mariano, pero no echan sal en el lado del ensanche, y es porque esa zona tiene muchísimo frío y mucha humedad. Y cuando estaba todavía la finca Olazábal, que ahí había el monte, llegaba hasta la carretera, pues mucho más. Y entonces la acera elegante era la acera del ensanche, que además estaba completamente construida, y la acera más pobretona y la que estaba en la sombra y la que hacía mucho frío era el lado de Luis Mariano. Y la división social, según cuentan, pues era muy clara, ¿no? De hecho, bueno, los chavales de la burguesía y los chavales y las chavalas de la burguesía podían estar en la acera de Peseta, pero en la de Dos Reales, la gente de Dos Reales no podía pasar a la de Peseta, ¿no? Los obreros, los proletarios o las proletarias. Había una excepción a esto, y era que un chico burgués sí podía pasar a la acera de Dos Reales para ligar con una chica guapa proletaria, ¿no? Pero la división estaba muy clara. Y también la tenían muy clara, por ejemplo, las cerilleras. Tenían muy claro, por ejemplo, que el casino era una institución completamente ultraderechista, ¿no? Y por eso en cada huelga que hacían, no solo ellas, sino cualquier huelga general en Irún durante la República, los cristales del casino volaban. Siempre se rompían los cristales del casino. Se rompían, quiero decir, los rompían, ¿no? La división del Paseo Colón, ¿cuándo se comienza o cuándo arranca? Hombre, eso no se puede saber, porque ese tipo de cosas populares no suelen estar fechadas, y aparte tenemos la suerte de que la recoge Luis Duranzu en un pueblo en la frontera. Pero si no, no sabríamos ni siquiera nada. Si no, pues ahora cuando Nicolás Aguirre hace 10 años o 15 años dijo que eso era mentira, no tendríamos con qué combatir eso que él dice, ¿no?, que él decía. Esas son cosas populares, pues como, yo qué sé, pues yo sé que hay gente que a esto lo ha llamado el vomitorio, ¿no? Antes de que estuviera la biblioteca instalada, cuando estaba el agujero, decían en el vomitorio. Pero si nadie lo escribe, a nosotros, o dentro de 15 o 20 años, eso no llega. Entonces no hay una fecha. Pues yo pienso que será de principios de siglo, ya cuando el Paseo de Colón ya está bastante edificado, y yo creo que será esa época, pero puede que sea después. Y tampoco nos da una pista lo de Peseta y Dos Reales, porque la Peseta y los Reales están desde el siglo XIX, o sea que tampoco eso nos da una pista de cuándo puede ser, pero bueno. El Paseo de Colón empieza a edificarse en 1864, pues en algún momento ahí, ¿no?, entre 1864 y 1870 y la República, en algún momento. Pero que ahí sí que hay una división de clases muy clara, ¿no?, hasta la República o hasta el franquismo hay una división de clases muy clara, y además muy orgullosa por parte del proletariado. Luego ya las cosas se difuminan un poco. Aunque sea una ley no escrita, pero sí se llevaba a la práctica, ¿no? Sí, eso es lo que cuentan, o sea, eso es lo que cuentan, ahí sí que son fuentes orales, ¿no? Pero lo que cuentan, o sea, la existencia, eso lo dice Luis Duranzu, pero cómo funcionaba eso, pues es lo que te cuenta la gente, ¿no? Y bueno, pues igual hemos dado con alguien exagerado y no era tan así, pero sí que parece que era así, sí. Porque no solo lo cuenta una persona, lo cuentan varias. O sea, sí que era una división de clases, totalmente. Totalmente de clases, sí, pero bueno, también es que hoy día que todos tenemos calefacción en casa, bueno, cuando digo todos es, en fin, la mayoría, porque también hay gente que no, por la pobreza energética, etcétera, pero no podemos imaginar lo que era la división de clases en ese momento, ¿no? Pero era una división ideológica, desde luego, era educativa, era de ropa, es decir, lo normal
es que una chica proletaria llevara alpargatas hasta la República, ¿no? Los zapatos eran para el domingo, ¿no? Mientras que la otra acera las chicas de la burguesía llevaban zapatos todos los días, ¿no? Entonces, incluso la ropa era una cosa muy, muy clara, y luego en el modo de vida, o sea, pues una chavalita de Moscú, de la Plaza de la Nivea, pues se pondría a trabajar a los 12 años normalmente, o incluso antes, ¿no? Y las de la burguesía estudiaban, y si no estudiaban no trabajaban, ¿no? Entonces la división era mucho mayor de lo que es ahora, que gracias a la socialización de la universidad cualquiera podemos ir, ¿no? Cualquiera que tenga un mínimo de fundamento a la hora de estudiar, pero entonces la economía marcaba muchísimo. Y luego estaba que había también un orgullo de clase, o sea, que había una cuestión por parte del proletariado. De la otra acera, ¿no? Sí. O sea, muy orgullosos. Sí. Y bueno, el Paseo Colón en ese tiempo también es tan céntrico como hoy en día, o empieza a serlo en ese momento. No, desde que surge, porque hay que pensar que hasta que no surge el Paseo Colón, Irún es sencillamente 3 calles o 4 calles, es la calle Mayor, la calle Iglesia y la calle Larrachipi, y no, más allá digamos, del kiosco La Lali, por decirlo así, no hay nada, es campo. Entonces, claro, en el momento en que, y de hecho, sobre todo Policarpo Valzola, que era un poco el que más tenía las cosas en la cabeza, él piensa, hasta que llega el ferrocarril, él y todo el mundo piensa que hacia donde se va a expandir Irún es hacia Beovia, porque allí se están poniendo las fábricas y tal, y es lo lógico que se expanda hacia ese lado, ¿no? Hacia el lado frontera, porque no hay puente para pasar por el lado de Santiago, entonces lo lógico es que se expanda hacia ahí, hasta que llega la compañía del ferrocarril y decide poner la estación a 1 kilómetro del centro. Entonces algo hay que hacer, y entonces ahí es cuando entra Policarpo Valzola, y pues, todo el mundo está pensando en hacer un camino, y él dice, ¿cómo un camino? Hombre, no, esto tiene que ser una gran avenida. Hace una semana la Diputación ha aprobado la realización del camino que unirá, ¿quién lo diría?, el casco con Fuenterrabía, pasando por este punto. Nosotros queremos que ese camino sea el primer ancho, recto y llano de nuestro pueblo, y para ello estamos dispuestos a hacer nuevos esfuerzos. Tengo la intuición de que eso esperará mucho tiempo. Y él desde el primer momento dijo, aquí podrían llegar a vivir 10.000 personas, en un Irún en el que vivían 3.500. O sea, pensar que podían llegar a vivir 10.000 personas, y aquí estarán los mejores hoteles, las mejores tiendas. Y así fue desde que se empezó a construir. Ya se construye sobre todo al principio con un maestro de obras francés, que es Remy Salis, que trae un poco el estilo parisino, y todo el Paseo Colón son villitas con un jardín delante. Todo eso lo hemos perdido, nos han quedado algunos pocos planos de lo que eran esas casas antes del incendio, algunas fotos, poquitas, y bueno, claro, de repente es una vía señorial, ¿no?, en la que entra el presidente, no sé, al Lerús o al Alcalá Zamora, y dice, pero ¿a qué gran ciudad lleva esta avenida?, ¿no? Porque era en cierto sentido desproporcionado para luego el pueblo al que llevaba, ¿no? Pero sí, inmediatamente pasa a ser el centro del pueblo y la arteria principal, como es hoy, para bien y para mal, ¿no? Para el tráfico y todo, pero sí, enseguida, claro, porque las otras calles no tienen esa característica, ni son anchas, ni son llanas, ni son rectas. Tienen mucho cuidado en qué tipo de árboles plantar. No es el Paseo Colón que conocemos ahora, tienen 2 hileras de árboles, lo que crea una pérgola natural durante el verano, entonces es muy fresco. Y a los dos lados doble hilera, más o menos, sí, doble hilera, y entonces es fantástico, el verano es muy fresco. Y luego yo diría que hacia 1910, todo estoy hablando de memoria, o sea, hacia 1910 una de las hileras de árboles se corta para ensanchar la carretera. Y entonces, pero tuvieron mucho cuidado de qué tipo de árbol, para que fuera un árbol que a la vez diera mucha hoja y fuera decorativo, y a la vez fuera fresquito. Bueno, ese Paseo Colón lo perdimos, ¿no?, debido a la guerra, ¿no?, del 36. ¿Cómo afectó la guerra del 36 en Irún? Bueno, al Paseo Colón de manera demoledora, o sea, le cambia completamente el aspecto, porque además es un incendio totalmente selectivo, en el que hay gente de Irún que les va diciendo qué casas tienen que quemar,
en relación precisamente a la ideología y a la clase, ¿no? Esta es de un rico, esta es de un facha, esta es, ¿no? Y ellos van, si os dais cuenta, no se quema ninguna casa proletaria ni ninguna casa de pobres, todas las casas que se queman son de ricos. Y claro, pues arde prácticamente todo el Paseo Colón. Creo que una casa nos queda, una o dos, Normandía al final del Paseo Colón, y la casa donde estaba, creo que es esa, la casa donde estaba la librería de Ana Zurmendi, esa que tiene como unas escamas de metal, creo que es esa, porque era de hormigón, y todo lo demás, todas las villas se pierden. Ese sería como el relato noble. El relato más innoble es que, aprovechando eso, hay una especulación brutal, ¿no? Porque en el proyecto que primero redacta el ayuntamiento, en el que ha pasado la historia y que no se hizo, el ayuntamiento quería limitar eso, entonces establece un tipo de vivienda que tiene que ser igual en todo el Paseo Colón, ¿no? Los propietarios se niegan a eso, y la única que se hace según esas normas es la de Margarita, o sea, la de Máximo Dutti ahora, ¿no? Sí. Es la única que se hace siguiendo las normas que se establecen ahí, los demás se niegan. Pero claro, hay que pensar que pasan todos, ¿no?, de ser propietarios de una villa a de repente tener 10 pisos, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, con algunos de los solares eran de republicanos, entonces no vuelven o lo que sea, y también se especula, ¿no? Entonces, claro, ahí nadie habla de eso. Pero ahí está claro que hay una especulación, ¿no? Que pasamos de tener un Paseo de Colón de 1 o 2 alturas con unas villas muy parisinas y con jardín a tener una ocupación brutal en altura y en todo. Eso tarda mucho, pues yo creo que no se completará del todo el Paseo de Colón igual hasta principios de los 60, pero lo que se hace es hay mucha mayor ocupación y por tanto hay mucho más dinero y alguien se lo lleva. Y desde luego los republicanos no son, porque no están, alguien se lo lleva. Y igual, estás hablando de los republicanos, pues las mujeres, ¿cómo sufrieron la guerra? Pues en Irún, bueno, no tenemos exactamente testimonios concretos de cómo sufrieron la guerra, pero hay que pensar que Irún cae muy al principio, ¿no? Cae en septiembre. Sí sabemos que los meses de julio y agosto fueron muy duros, que a partir de agosto ya no hay luz, agua sí que tienen, fueron duros. Había muchas mujeres republicanas, que toda la fábrica de cerillas eran republicanas, ¿no? Y Irún tenía una tradición republicana y también de mujeres republicanas, ¿no? Entonces, bueno, todas esas mujeres, hay que pensar que Irún pasa de 18.000 a 6.000 habitantes en un día. Y bueno, una gran parte de las que se van son mujeres, entre otras cosas porque los hombres se van al frente o lo que sea, y son las mujeres las que van a los campos de concentración de Francia, o pasando por los campos de concentración de Francia van a Barcelona, de la zona de Levante, bajo la protección del gobierno vasco, y van ellas con los críos y las crías, ¿no? Entonces, bueno, pues no tenemos testimonio de qué pasa cuando entran los nacionales. Unos días antes había caído Badajoz y había sido una matanza brutal en la Plaza de Toros, entonces la gente estaba muy asustada con las tropas de Franco y por eso se va todo el mundo. Y luego, pues claro, las que se quedan en el exilio se quedan, y las que vuelven, pues lo que se encuentran es una situación completamente diferente a la que habían vivido. Ya se habían vivido la República, en la que al final de la República hay incluso derecho al aborto, ellas no lo llegan a conocer porque es en el 38 me parece, pero divorcio, muchas mayores libertades, la posibilidad de formarse, mucha atención a su formación, ¿no?, a que las mujeres mejoraran, y lo que vuelven es al franquismo y a casa, a los niños y a poco más. Entonces, pues está claro que sufrieron. No hay testimonios, pero no hay casi en Euskadi, de violaciones, de malos tratos, pero yo creo que debe ser el carácter vasco, ¿no?, porque no lo han querido contar, pero seguro que ha habido. En algún sitio aparece como que sí que hay un momento pero yo no lo creería, porque solo es una fuente que sí que se peló a algunas mujeres y que sí que les dieron aceite de ricino, en concreto en Irún. Pero yo solo lo he leído en una fuente que no recuerdo ahora cuál es, y con solo una fuente no hay que creerse mucho las cosas. Pero bueno. Por ejemplo, a la vuelta, ya en ese nuevo Paseo Colón, ¿todavía perduraría esa división? Sin duda.
Sin duda, bueno, sí, yo creo que claro que perduraría. Y si no se le llamaba así, o había cambiado un poco el carácter, seguro que perduraba, ¿no? Porque el franquismo es todavía más clasista. Lo que pasa es que lo que ya no hay es un orgullo proletario, ¿no? Porque no existe un proletariado, existe como clase social, pero no está movilizado ni organizado, por lo menos a las claras, ¿no? Entonces, habría más saña, seguramente, ¿no? Y habría más mala leche de los que han ganado, que al fin y al cabo son los de una acera, a los que han perdido, que son los de la otra acera, ¿no? Y, por ejemplo, la comisaría, ¿cuándo empieza a estar ahí la comisaría? La comisaría es, la comisaría, correos, etcétera, y el mercado son producto de la declaración, se declara Irún región devastada. Entonces eso significa que tiene derecho a inversiones del Estado. Entonces el ayuntamiento elige más o menos qué inversiones quiere, bueno, elige en función de qué necesidades hay en ese momento, ¿no? Para esa división, claro, ¿no? Más elementos más ideológica, ¿no? Sí, más elementos franquistas a ese sí. lado, ¿no? Sí, sí. Y todavía, claro, yo he conocido la finca Olazábal hasta abajo, o sea, Luis Mariano se hace en los años 70, entonces yo he conocido efectivamente qué frío se pasaba ahí, y que se pasa, ¿eh? Sí, o sea, sí, hacer la prueba, la o sea, calle más fría, hacer ¿no? la prueba de ir a un lado e ir al otro al mismo día, y eso es porque es monte, o sea, ahí hay un desmonte tremendo, el desmonte que viene de Artalecu, ¿no? Y claro, seguro que seguiría, igual no se llamaba así, o igual el libro de Luis Duranzu es de los años 70, yo diría, 60. Igual no se llama. La gente preferiría pasar por el otro lado. Sí, pero te tienen que dejar, ¿eh? Ya, sí, sí. Te tienen que dejar. Claro, no. Y ese dejar... dejar... por miedo también, ¿no? Igual delante de la comandancia, delante no sé qué, pues, sí. ¿No? Igual la gente cruzaba... Sí, no sé. Pero yo creo que habría mucho cachondeíto, claro. Mucho cachondeíto del malo, quiero decir, de los que han ganado, que es la acera de la peseta, a los que han perdido, ¿no? Así que seguro que se mantenía, se llamará así o no. Lo que pasa es que ya no rompían los cristales nadie, ¿no? No se podía. No se podía.